Padre Celestial, que nos permite un día más para venir a alabar, a exaltar su nombre, un día más para venir a llenarnos de su presencia. Todo está en que usted y yo estemos dispuestos, porque Él está dispuesto a glorificarse en cada uno de nosotros, si nosotros así lo queremos. Asimismo, en este momento se llega el precioso momento de la palabra. Los invito a que vengamos a esta hermosa palabra del Señor, a Hebreos 1:1. Hebreos 1:1, cuando estén todos listos me hacen saber con un fuerte amén. Amén. Glorioso nuestro Padre Celestial, por ahí ve al lado, si alguien hace falta ayuda, por favor ayúdenle a encontrar la palabra del Señor en Hebreos 1:1. Gloria a Dios. Glorioso nuestro Padre Celestial, que se glorifica teniéndonos con salud para venir a exaltar su nombre una vez más aquí a su casa de oración. Estamos felices y contentos de que Él nos permite una vez más. Hebreos 1:1, si alguien por ahí puede ayudar a las hermanas que están atrás para estar todos en la misma palabra del Señor. Hebreos 1:1. Gloria a Dios. ¿Estamos todos ahí? Amén. Hebreos 1:1. Y asimismo damos inicio a esta hermosa palabra, honrando a Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu, y el pueblo del Señor dice un fuerte amén. Dios ha venido hablando muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Glorioso nuestro Padre Celestial. Asimismo les invito a que vengamos una vez más en palabra de oración, poniendo esta hermosa palabra en las manos de nuestro Padre Celestial, no dudando que Él ha tomado el control desde antes que nosotros decidiésemos estar aquí. Que sea Él glorificándose, pongámonos en sus manos, que sea Él glorificándose en cada uno de nosotros. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Una vez más, Padre Santo, por tu amor, mi Rey Celestial, por tu infinita misericordia, mi Rey Santo. Te ha placido, mi Rey Celestial, dejarnos venir, Padre Santo, a tu casa de oración, mi Rey Celestial. Venir, Padre Santo, a recibir de ti, mi Rey amado. Venir a fortalecernos de ti, mi Rey Celestial. Venir a recibir esas caricias, Padre Santo, esa presencia divina, mi Rey amado. Pero ahora, Padre Santo, se ha llegado este hermoso privilegio, mi Rey amado, en el cual, Padre Santo, te pido, Padre Rey Celestial, primeramente, mi Rey amado, que seas tú, mi Rey Celestial, ayudándome, Padre Santo. Glorifícate, Padre Rey Celestial, que seas tú usando mi vida, Padre Santo, que seas tú primeramente, Padre Rey Celestial, hablando a mi vida, mi Rey Santo, y asimismo trayendo esa palabra, mi Rey Celestial, esa palabra, Padre Santo, conforme a tu voluntad, mi Rey amado. Toma el control, Padre Santo, de nuestra mente, cuerpo y espíritu, Rey Celestial. Que seas tú, mi Rey Celestial, entregando ese discernimiento, Padre Santo, ese discernimiento espiritual, mi Rey amado, el cual es necesario, Padre Santo, el cual es necesario, mi Rey Celestial, para entender tu palabra, mi Rey Santo. Sé tú tocando nuestras vidas, Padre Rey Celestial, vidas, corazones, mi Rey amado, transformando, mi Rey Santo, a través de tu hermosa palabra, mi Rey Celestial. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Haz lo que vas a hacer, Padre Santo. Habla, Padre Rey Celestial, conforme a tu voluntad en esta preciosa noche. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Y el pueblo del Señor le da una ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial. Glorioso nuestro Padre Santo, que nos permite una vez más estar aquí, sanos,
sanos, felices de venir a exaltar su nombre. Dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Muchas de las veces no entendemos cuál es el propósito de Dios por venir y parar aquí a un hermano, a una hermana. Pero debemos de saber, entender y recordar siempre que el propósito Él lo tiene. Que nunca importa, no veamos al hombre, a la mujer, no veamos la forma de predicar. Cuando Dios habla y manda esa palabra, no importa de quién sea, no importa con quién Él esté usando. Cuando Él se quiere glorificar, cuando Él quiere hablar a su vida, a mi vida, Él va a usar a quien mejor le plazca. Amén. Glorioso es nuestro Padre Celestial. Tenemos que aprender a comer de casa. Tenemos que aprender a comer de ese platillo que Dios nos manda día con día. Esas veces que Dios viene hablándonos esa palabra que Él nos va a traer esta bendición, esa palabra que Él nos va a traer esto. Pero muchas de las veces nos viene esa palabra de qué es lo que debemos de hacer, así como ha venido en estos últimos días, en el transcurso de la semana, el fin de semana. Nos hablaba de esa agradecimiento, el agradecimiento por el cual muchos tenemos que estar siempre recordando de dónde Dios nos ha sacado, cómo estábamos, quiénes éramos antes de venir a los pies del Señor. Y quizás esa palabra nos tocó a todos, pero también se tocaba esa otra palabra con el hermano que nos venía hablando. No veamos la viga que tenemos en nuestros ojos. No veamos lo de los demás. Procuremos portarnos bien y seguir adelante conforme a la voluntad del Señor. Y así en el transcurso de la semana Dios nos ha venido hablando de una y otra manera. Él ha venido tocando nuestra vida. Él ha venido haciéndonos entender que tenemos que agradecer, que tenemos que ser agradecidos en todo tiempo, por lo mucho o por lo poquito que nosotros tengamos. Dios ha sido bueno, porque usted y yo somos hoy libres y estamos aquí para alabar y exaltar el nombre de aquel que todo lo merece, de aquel que dio su vida, aquel que metió su mano limpia y pura ahí donde usted y yo estábamos metidos en un lugar sucio de delitos y pecados, porque nadie éramos buenos antes de estar aquí. Dios nos va moldeando poco a poco, y aún en este camino muchas de las veces fallamos como seres humanos, pero ahí viene Dios, tan lindo y tan hermoso como siempre, corrigiéndonos, diciéndonos por aquí no, esto sí, esto no. Él es siempre glorificándose porque no quiere que nosotros nos perdamos, o aún así no recibamos esas bendiciones por las cuales estamos peleando, luchando o quizás hasta llorando. Y dice, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Dios siempre ha venido hablándole a su pueblo. Dios siempre ha venido hablando que Él quiere un camino recto, que Él quiere santidad, que Él quiere agradecimiento. Él siempre ha venido glorificándose. Nunca importa dónde estemos o con quién estemos. Quizás muchas de las veces queremos agarrar lo más fácil o nos queramos quizás hasta desviar. Pero Él ahí va y pone a una persona. Él ahí quizás hasta un mismo inconverso va Él a usar para venir y poner esa palabra. Por aquí no vas bien, tú no eres de aquí, porque Dios siempre habla a su pueblo, Dios siempre habla a sus escogidos. No importa para dónde te quieras ir o para dónde yo me quiera ir, si Dios ya nos escogió, ya no tenemos salida. Es mejor seguir adelante y seguir adelante en obediencia. Es mejor seguir adelante y en obediencia, porque Dios siempre habla a tiempo y aún fuera de tiempo. Aleluya. Y dice el 4, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Hecho
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Es que Él no es cualquier cosa. Aquel que dio la vida por usted y por mí, no es cualquier cosa. Cuando esos malos pensamientos o quizás esa duda quiera llegar en este momento, debemos de recordar quién dio su vida por mí. No la dio quizás aquel que nos quiere sonsacar a hacer lo malo, o aquel que quiere decir que solamente en la iglesia, o que por la iglesia ya no se junta con la familia, o que ha dejado la familia, que ha dejado los amigos, o aún en el mismo trabajo. Recordemos en este momento quién dio la vida por usted y por mí, cuando todos nos despreciaban y cuando quizás para el mundo no valíamos nada. Hoy por hoy tenemos esa divina y excelente salvación, la cual el mundo no la ofrece. Esta salvación la cual Dios nos está dando la oportunidad de obtenerla, pero en usted y en mí está llegar hasta ahí. En usted y en mí está perderla o llegar y coronar esa salvación. Es necesario seguir adelante conforme Dios lo va requiriendo y nos va hablando día con día. Y pasamos de ahí al 2:1, donde dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Es necesario recordar la palabra de instrucción que se nos da día a día, porque obediencia o desobediencia trae su justa retribución. Y si aquí nos está diciendo que Dios siempre ha hablado, aún desde antes, aún en estos tiempos, de una u otra manera es Dios hablándonos a nuestras vidas. Y en esta noche también una vez más Dios nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Nosotros no nos podemos ahorita decir que somos inocentes a la palabra del Señor. Nosotros no podemos decir que no sabemos lo que es el pecado, lo que es bueno, que no sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Es necesario seguir adelante, aunque quiera llegar esa tentación, aunque en ese momento quizás de necesidad queramos irnos por lo más fácil. No, si Dios dio una palabra, Él lo va a cumplir en su previo momento. No va a ser cuando usted y yo lo queramos, no va a ser como usted y yo lo queramos, pero es necesario ser diligentes, seguir en rectitud, cuidar esa salvación la cual Dios nos otorga, esa salvación en que si por un hecho o por otro hecho usted y yo fallamos, la podemos perder. Es necesario seguir diligentes, seguir luchando por esa salvación, la cual solamente ofrece Cristo Jesús, la cual ningún placer del mundo, la cual nadie de la tierra ni del mundo, no hay nada humano, no hay nada humano que la pueda dar. El único que la puede dar es aquel que murió por ustedes, por mí, aquel que fue a la cruz del Calvario, aquel que no le importó los pecados que usted tenía, los pecados que yo tenía. A él solo le importó darnos esa oportunidad de ser salvos y llegar a coronar esa salvación. Pero para eso es necesario que sigamos adelante peleando la buena batalla, aunque en momentos quizá la lucha se vea difícil, aunque en momentos quizá quiera llegar una oferta ahí media, se escuche buena, pero si no es de Dios, usted y yo lo vamos a sentir. Si no es de Dios y es el enemigo que nos quiere desviar, usted y yo lo vamos a sentir. Y dice una vez más: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Y si yo le hiciera la pregunta a cada uno: ¿qué cosas hemos oído? ¿Alguien no sabe lo que es el pecado? Yo creo que todos aquí sabemos lo que es el pecado. Aleluya. ¿Alguien aquí sabe lo que es obediencia y desobediencia? La misma palabra lo está diciendo, que no sea que nos deslicemos,
que pensemos andar bien en las cosas del Señor, pero aún así es necesario que sea Dios hablándonos a cada momento, que sea Dios recordándonos que aún por un mal pensamiento, aún por algo que nosotros vengamos deseando que no sea nuestro, aún por algo ahí, si nosotros le damos cabida, podemos llegar a fallar. Si nosotros le damos cabida a ese mal pensamiento y después lo queremos a llevar por hecho, ahí es donde nosotros podemos deslizar y fallar. Es que es tan sencillo cuando las trampas vienen. Quizás muchas de las veces usted ni se las va a esperar, o van a venir de donde ni siquiera se la van a esperar. Pero es ahí cuando nosotros tenemos que recordar de dónde venimos, dónde estamos y por quién es que estamos aquí. No es porque seamos buenos ni porque seamos fuertes. Muchas de las veces quizás entramos por esa puerta que ya no aguantamos, que ya no soportamos la situación, que sentimos caer, que sentimos desmayar. Pero aquí viene Dios y nos da siempre una palabra y nos fortalece y nos levanta. Es ahí donde debemos de recordar que es mejor y es necesario seguir adelante, no desmayar, ser más diligentes en la palabra que Dios nos ha dado. Él nos ha pedido una y otra vez que es necesario rectitud, santidad, pero que no solamente se hable de rectitud y de santidad, sino que también es necesario vivirla, es necesario testificarla día a día, y para eso Dios nos habla día con día. Como decía el otro día en la prédica, quizá van a decir otra vez palo, pero es que si no fuera así, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros? A nosotros nos es necesario que nos lleven así en un caminito y siempre guiándonos y diciéndonos, porque poquito nos descuidamos, ya quizá queremos ver para allá o quizá queremos ver para acá. Pero Dios, que es perfecto y que Él todo lo sabe, Él siempre nos viene diciendo, es necesario que hagas esto, mira, por aquí no te vayas, mira, por acá tampoco, sigue aquí adelante, yo te voy a bendecir, espera, sé valiente, espera, sigue adelante, aunque ya no puedas, sigue adelante, aunque sientas dura la cosa, sigue adelante, porque vas a llegar en el nombre de Cristo Jesús. Pero para eso es necesario recordar lo que Dios nos ha venido hablando día con día, prédica con prédica. Es necesario, aun si no nos gusta la persona que quizás esté predicando, aun si no nos gustó el mensaje, vayamos a la Biblia, vayamos a la palabra del Señor, que ahí lo vamos a encontrar. Y de ahí, aunque nos guste o no nos guste, vamos a salir de dudas. Y dice el 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, yo no creo que toda desobediencia haya recibido una retribución buena. Sabemos que al que obra mal, mal le va. Aquel que es desobediente con la palabra del Señor, mal le va. Si nos portamos mal, no estemos esperando que vamos a llegar a la bendición. No estemos esperando que vamos a ser salvos. No es solamente venir y acepto, ya digo que me voy para el cielo. Es necesario seguir un camino en el cual Dios nos va moldeando poco a poco. Un camino en el cual Dios nos va transformando. A veces le va a doler, sí le va a doler. A veces va a llorar, también va a llorar. Pero es necesario seguir adelante. Porque si nosotros seguimos con nuestras malas obras, simple y sencillamente no vamos a llegar a donde usted y yo queremos llegar, a esa salvación. Podemos decir que estamos bien, pero cuando la palabra nos confronta, cuando la palabra nos afronta, eso duele, eso incomoda y quizás hasta eso molesta, pero es Dios hablando. ¿Por qué? Porque Él nos quiere transformar, y muchas de las veces Dios va a venir y hablar y nosotros vamos a decir, pero ¿por qué? Si ayer estuvo tan bonito, la palabra fue dulce, fue hermosa, y hoy viene
en esta palabra. Es que, hermano, si no es usted el que lo necesita, quizá voy a ser yo la que lo necesite. Pero Dios es siempre hablando a su pueblo conforme a la necesidad, porque ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Usted puede pensar o puede sentir, aún entre los esposos quizás podemos sentir y el otro no lo sepa, pero hay uno que todo lo ve, hay uno que todo lo sabe, y para Él no hay nada oculto. Él no se va a andar con rodeos. Él nos va a decir: tú estás haciendo mal y esto no me agrada, y así no vas a llegar a tu salvación. Por eso es necesario escuchar, seguir adelante, pero recordar lo que Dios nos sigue pidiendo día con día. Y dice el 3: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una bendición tan grande? Tenemos que estar conscientes que estamos aquí, pero que no sabemos el momento en el que Cristo Jesús va a llegar, o que no sabemos el momento en el que nosotros quizás nos vayamos de este mundo. No sabemos si saliendo de aquí algo nos puede pasar y ahí quedamos. Por eso es necesario que día con día nos propongamos seguir adelante, que día con día nos propongamos ser mejores cristianos, ser mejores hijos de Dios, porque no sabemos el momento que ese momento va a llegar para usted o para mí, y es necesario cuidar esa salvación, que nada ni nadie la va a dar por un simple hecho, por un simple error. Si Dios nos llega en este momento, no nos vamos con Él. Somos sabidos de su palabra, y sabemos que si hacemos mal o si andamos en algo que a Él no le parece, que es malo ante los ojos de Dios, y en ese momento nos tocó partir, simple y sencillamente esa salvación la botamos a la basura. Nos vamos para otro lado y no con Dios, a donde nosotros nos queremos ir. Aleluya. Dice: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Y dice: testificando Dios juntamente. ¿Cómo estaba testificando? Con diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Y hoy por hoy eso es algo que nosotros estamos viendo, que aunque este lugar se vea quizás poco en números, que se vea quizás pequeño para otros, pero es Dios testificando de sus grandezas, es Dios moviéndose, dando milagros, repartiendo de su Espíritu Santo conforme de su voluntad. Quizás el mundo, quizás los demás nos pueden tener de menos, pero para Dios no somos de menos. Para Dios somos reconocidos y somos importantes, y es Dios glorificándose y testificando que algo grande viene, pero que es necesario seguir adelante, pelear esta batalla, porque queremos esa salvación y queremos llegar a ver el rostro de nuestro Padre Celestial, pero mientras es necesario guardarnos, mientras es necesario seguir adelante, mientras es necesario luchar aún contra nuestra propia carne, aún contra nuestros propios deseos, que en este momento cuando queramos quizás hacer algo, pero sepamos que eso no le agrada a Dios, que eso no es bueno ante Dios, mejor en este momento busquemos de Dios. No importa que quizás nos pongamos a llorar como niños chiquitos que queremos algo, pero no es bueno. Es necesario en este momento reconocer que necesitamos seguir rectos, que seguir en esa santidad que Dios nos está pidiendo para poder llegar a esa salvación que solamente Él nos va a dar. Y dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Qué más queremos? Estamos en un lugar donde Dios se glorifica momento a momento, donde no importa cuál sea nuestra necesidad, muchas de las veces entramos con dolor, con tristeza, con preocupaciones, y aún quizás en medio de la alabanza venimos y recibimos esa sanidad. Aún en las administraciones, cuando nadie sabe nada de lo que estamos pasando,
pasando. Es Dios glorificándose en cada uno de nosotros. Es Dios trayendo esa confirmación. Es Dios trayendo esa palabra. Entonces, si eso es lo que estamos recibiendo, solamente una probadita, solamente un poquito de lo que Dios tiene para nosotros, ¿qué será de lo que vamos a encontrar más allá? ¿O qué será de lo que vamos a encontrar en los cielos cuando lleguemos y coronemos esa meta final? Cuando lleguemos y coronemos esa meta final. Pero para eso es necesario que sigamos adelante peleando nuestra salvación, porque su salvación es individual. Mi salvación es individual. Si yo peco, yo me voy para el infierno. Si yo sigo adelante y me guardo, yo voy a ir por esa salvación y me voy a ir allá a gozar con Dios. Igual es para cada uno de ustedes. Nadie puede pelear la salvación de nadie, y con nuestros hechos la podemos perder. No importa que Dios nos la ofrezca, que Dios nos la haya regalado ya, que Dios nos haya dado la oportunidad, pero en usted y en mí está el tenerla y llegar a esa meta final, o el simple y sencillamente perderla, si así lo deseamos, con nuestros actos. Es necesario seguir adelante. Es necesaria la exhortación para que no haya ningún engaño y permanecer firmes hasta el fin. Si Dios no exhortara a su pueblo, si Dios no hablara a su pueblo, quizás anduviéramos haciendo lo que se nos da la gana. Somos seres humanos, no vamos a decir que porque somos cristianos y venimos a la iglesia y nos congregamos, no vemos algo y quizás ya se nos antoja también. Pero en ese momento recordamos que nosotros ya no estamos para eso. Y si no lo recordamos, usted y yo, viene alguien que nos lo recuerda y usa al hermano, usa a la hermana, usa al pastor y trae esa palabra de exhortación. Pero lindo es Dios, porque no solamente nos exhorta, sino que también nos consuela con esa hermosa palabra, con esa hermosa presencia, con esas hermosas caricias de su Espíritu Santo. Y así les invito a que vayamos al 3:12. Al 3:12, y dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno en vuestro corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. Y esto llamaba la atención porque dice corazón malo. Para mí corazón malo yo tenía otra definición. Y yo podía decir quizás en mi pensamiento corazón malo, alguien que desea lo malo, alguien que piensa en lo malo, alguien que quiere hacer lo malo. Pero aquí está una definición hermosa donde dice corazón malo de incredulidad. La incredulidad. Un corazón incrédulo es un corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Si en nuestro corazón llegan las dudas, los malos pensamientos, simple y sencillamente vamos a optar por hacer lo malo y por irnos apartando de Dios. Y eso no le va a agradar a Dios. Y dice: mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Un corazón malo, incrédulo, simple y sencillamente se va a apartar de Dios. Y si se aparta de Dios, se aparta de su salvación. Podemos estar aquí todos los días de culto, todos los días de servicio, quizás durmiéndonos, quizás cansados, quizás con dolores. Pero si simple y sencillamente nuestro corazón empieza a desmayar, nuestro corazón empieza a dudar, nos vamos a comenzar a apartar de Dios, nos vamos a comenzar a apartar de Dios. Va a llegar esa duda, va a llegar ese deseo por venir y hacer lo malo, va a llegar esos deseos de venir y mejor me voy para otro lado, mejor hago esto. En fin, que ahí me ven todos los días. Nosotros nos podemos ver aquí, quizás ustedes no sepan lo que yo estoy haciendo, ni yo lo que estoy haciendo, pero Dios sí lo sabe. Para Dios no hay nada oculto. Y así que dice: antes exhortaos los unos a los otros. Cada mes, cada año, cada día.
Antes exhortaos los unos a los otros cada día, porque es necesario que venga la exhortación al pueblo, porque es necesario que sea Dios hablándonos a cada momento, porque si solamente vamos a tener palabra bonita, o si solamente nos va a gustar que nos endulcen el oído, si solamente nos va a gustar que nos digan que vamos bien, no vamos para ningún lado. Sin santidad nadie va a ver el rostro del Señor, y para eso es necesario que un pueblo sea exhortado, para eso es necesario que un pueblo sea guiado por el camino de santidad, donde no solamente se predique o se hable de santidad, sino que donde también se practique, se testifique de las maravillas que Dios hace, donde veamos quizás al pasado, donde digamos, yo era así, yo vestía, yo calzaba así, yo hablaba así, yo andaba en estos lugares, pero poco a poco, por la misericordia y el gran amor de Dios, Dios me ha ido transformando, Dios me ha ido cambiando, Dios me ha ido transformando en este camino de santidad, en el cual reconozco que soy ser humano y que fallo, pero yo sé que Dios va haciendo su obra momento a momento, pero para eso es necesario que usted y yo estemos dispuestos, para eso es necesario que venga la exhortación, y aunque le duela, aunque me duela, no decir por mí lo dijo, sino decir, gracias Padre, yo sé que me estás hablando a mí. No nos vamos a parar y decirlo en voz alta tampoco, ¿verdad? Pero es necesario en este momento reconocerlo. Quizás va a ser incómodo, quizás vamos a desear hasta que el mensaje pare, o quizás no nos va a gustarle ya la persona que está predicando. Pero es que ahí no vamos a estar viendo a Dios, entonces vamos a estar viendo al que está parado enfrente trayendo esa palabra. Tenemos que entender que nosotros aquí venimos a ver, venimos a buscar al blanco perfecto que es Cristo Jesús, que no importa quién se pare a dar el mensaje, la palabra en ese día, que es necesario escuchar, tomar lo que a cada uno le corresponde, pero también reconocer que es Dios hablándonos, que es Dios exhortándonos, pero también es Dios consolándonos, porque Dios no quiere que nos perdamos, Dios quiere que lleguemos a esa salvación, a esa coronación que Él tiene para cada uno de nosotros. Porque somos, el 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Temor, firmeza y fe para llegar a la promesa dada. En el 14 estamos viendo donde dice, porque somos hechos participantes de Cristo. Es que todos aquellos que ya fuimos escogidos por Dios no somos cualquier cosa. Somos llamados a ser participantes de Cristo Jesús, con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Nos está pidiendo solamente que nos mantengamos firme en esa confianza, firme en esa fe como en el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque es que si Dios nos está hablando y si hay alguna palabra que a través de la prédica, a través de aún de la alabanza, de la administración tocó nuestro corazón, es necesario tomarla, apoderarnos de nosotras. Es necesario en este momento reconocer, hicimos esto, hice lo otro. No es agradable ante ti, Padre poderoso, pero yo quiero que me perdones, yo me reconcilio contigo. Es necesario no endurecer nuestros corazones en este momento, cuando la palabra nos confronta. En ese momento, cuando aún en la administración quizás viene esa palabra de Dios a nuestra vida, esa palabra que quizás no nos gusta, o que nos duele, o que nos da a veces temor, porque sabemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Para todo aquel que Dios viene hablando una y otra vez, es necesario no endurecer nuestros corazones. Cuando Dios hable, cuando Dios ponga una o dos palabras, es necesario tomarlas y reconocerlas, que esas palabras son para mí.
Porque no vamos a decir que en cada prédica no nos llevamos lo nuestro. Sabemos que aunque sea un poquito de cada prédica, pero nos toca. Pero de nada sirve si solamente la escuchamos y como que no fue conmigo. Aleluya. Si solamente pasó el hermano, pasó la hermana, predicó, él ya salió de su compromiso. Pero usted y yo sabemos que esa palabra era para usted, para mí. Y yo, como si no fuera para mí. No va a hacer ningún efecto. ¿A quién le va a hacer mal? ¿Al predicador? No. A mí me va a hacer daño si no la recibo, si no reconozco que es necesario que yo abra mi corazón, si no reconozco que soy yo la que está mal y que es necesario que yo me ponga cuentas con el Señor. Si vengo yo y endurezco mi corazón y endurezco mi oído, a la que le va a hacer mal va a ser a mí. Por eso es necesario, iglesia, ser exhortada una y otra vez. Por eso es necesario aprender a comer el pan de esta casa. Es necesario aprender a comer la comida de esta casa. Que no importe quién se pare aquí adelante. Que no importe quién esté aquí adelante. Si es Dios hablando en nuestras vidas, recibamos esta palabra, apoderémonos de ella. Si es necesario arrepentirnos en este momento, arrepintámonos. Si esa palabra viene y tocó nuestra vida, nuestro corazón, vengamos y pongámonos a cuenta con el Señor, porque yo hoy me puedo ir bendecida de este lugar, pero quizás allá afuera ya cometí un error, algo que simple y sencillamente entristeció mi espíritu, algo que yo sé que no es agradable ante el Señor, y en el próximo culto es Dios hablándome desde aquí. Aleluya. Pero si yo endurezco mi corazón, si yo no lo reconozco una vez, 2 veces, 3 veces, Aleluya. no creo que yo vaya por buen camino. Cuando la caída del cristiano, cuando el cristiano viene y comete una falta, muchas de las veces no se va a dar del instante o de un de repente. Eso va a venir poco a poco por nuestras actitudes, por nuestros hechos. Por eso es necesario escuchar esa palabra, aunque nos duela, aunque no nos guste, reconozcámoslas en ese momento y vengamos y no endurezcamos nuestros corazones, pongámonos a cuenta, porque como decía en el 13, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La importancia de la exhortación, exhortados los unos a los otros, que seamos exhortándonos día a día, que venga esa hermosa palabra del Señor confrontando nuestra vida, para que seamos con nuestros ojos espirituales abiertos, con nuestros oídos espirituales abiertos, que cuando vayamos a hacer lo malo, el Espíritu Santo redarguya nuestras vidas y recordemos esa salvación la cual nada ni nadie me la puede dar, que me puedo ir a gozar un momento al mundo, que me puedo ir a gozar un momento allá afuera, pero yo pierdo mi salvación y eso no tiene precio ninguno. Eso no tiene precio ninguno. Yo no sé si al momento de irme para allá, hacer lo malo, lo indebido, quizás en ese momento algo me pase y en vez de llegar a esa salvación, me vaya directo para otro lado, y todo por haber entrado en desobediencia y no recibir la exhortación. Y dice, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Por qué Monte de los Olivos nos traen palos seguidos? ¿Por qué Monte de los Olivos nos exhortan una y otra vez? Porque es necesario para que no nos endurezcamos por el engaño del pecado. Porque es necesario que nos hagan ver cuál es el pecado, que muchas de las veces quizás nosotros podemos pensar que algo está bien, pero ante los ojos de Dios eso no está bien. Es necesario que nos muestre que el pecado nos lleva a la muerte espiritual, que sin santidad nadie verá al Señor, que es necesario seguir un camino recto, aunque sea difícil por momentos, mas no imposible. Glorioso nuestro Padre Celestial. Jesús fue tentado al igual que usted y que yo. Jesús fue tentado en todo, pero Él llegó a su propósito limpio y puro.
Nosotros no podemos decir que es que nadie me entiende o que es que yo paso por esta situación y paso por la otra. El mismo Jesús se convirtió en carne para venir a la tierra, para morir por sus pecados, por los míos. Él fue crucificado y resucitó, pero en ese transcurso Él pasó por una y por otra prueba. Él pasó por una y otra tentación. Él fue tentado, pero Él en ningún momento dijo, no, pues Erika es una pecadora, ni para qué, mejor yo no sigo con esto. No, a Dios no le importó el montón de pecados que usted y que yo teníamos. Él siguió su camino porque Él sabía el propósito que Él tenía para regalarle la salvación a usted, para regalarme la salvación a mí. Él siguió adelante aún que fue tentado. Y dice en el 4:14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que no es cualquier sacerdote que usted y yo tenemos. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que es Cristo Jesús, es aquel que puede interferir por usted y por mí, es aquel al que usted y yo podemos acudir siempre y cuando lo hagamos de corazón. Hoy fallamos, sí, fallamos, pero en Cristo Jesús podemos encontrar la solución. Cristo Jesús es perdón, es amor, pero también es fuego consumidor. Si hoy fallé, vengo y me arrepiento y me reconcilio, pero ya no lo vuelvo a hacer, porque es necesario seguir adelante, pero seguir adelante bien y en cuentas con el Señor, porque de nada nos sirve venir y tratar de reconciliarnos ahorita o venir y pedir perdón ahorita con nuestro Padre, si al rato vamos a volver a hacer lo mismo, si al rato saliendo de aquí volvemos a hacer lo mismo. De nada sirve venir y agarrar una rutina. Hoy lo hago, vengo, me reconcilio, al ratito otra vez lo estoy haciendo. Es necesario venir y arrepentirnos, pero de verdad, venir y pedirle a Cristo Jesús que sea Él haciendo ese cambio. Que es cierto, me equivoqué, pero en aquel que traspasó aún los cielos tiene el poder para venir yo y encontrar esa misericordia, ese socorro, ese auxilio. Porque dice en el 14, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque las debilidades que usted tiene son las mismas que Él padeció, porque las mismas tentaciones que usted tiene son las mismas que Él padeció, pero eso no nos da derecho a nosotros, no nos da oportunidad de ir a hacer lo malo o de ir a pecar cuando nosotros sabemos que lo malo se le llama malo y que si hacemos lo malo simple y sencillamente estamos pecando, y si pecamos no vamos para ningún lado bueno, sino que nos vamos para el infierno siempre y cuando no hagamos la voluntad del Señor. Para eso es necesario que aunque vengan las tentaciones, que aunque vengan las debilidades, reconocer si en realidad queremos esa salvación y seguir luchando por esa salvación, seguir adelante, guardándonos día a día, buscando el camino correcto, buscando ese blanco perfecto que solamente es Cristo Jesús. Porque si usted y yo pecamos, a Dios no le hacemos nada. Dios con usted y conmigo es Dios. Dios sin usted y sin mí, Él es Dios. Así que el único perjudicado somos usted y yo. Así que si nosotros queremos esa salvación por la cual estamos luchando, es necesario seguir adelante, es necesario guardarnos. Si la cosa está difícil, no importa, siga adelante, porque mayor será la bendición. Pero mientras tanto sigamos luchando, que Dios es glorificándose en su pueblo. Pero es necesario seguir adelante, es necesario guardarnos en el Señor, y en las dificultades o en lo que no podamos, es necesario acudir a Dios, es necesario acudir a ese socorro, a Él, que el único que nos puede ayudar, el cual es Cristo Jesús.
Y dice el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es que la tentación me llegó y me salió más fácil irme para allá o hacer esto o lo otro. No. Cuando usted tiene un real agradecimiento, cuando usted recuerda de dónde Dios lo ha sacado, aún llegue la tentación, aún le lleguen a sonsacar, a decirle hagamos esto, vamos para acá o para allá, usted no lo va a hacer porque usted va a reconocer quién dio la vida por usted, porque usted va a reconocer que cuando usted más lo necesitó, cuando nadie le quería tender la mano, quizá cuando usted estaba ahí enfermo, ahí tirado, quizá privado de la libertad, en los vicios, en el pecado, hubo uno que se movió a misericordia por usted, hubo uno que lo sacó de ahí de donde usted estaba. Es necesario reconocer, aceptar a Cristo Jesús, pero para eso solamente viviendo una vida como Él nos lo está pidiendo. Las tentaciones van a llegar, vamos a ser tentados una y otra vez, pero si Jesús lo hizo y no solamente fue tentado en todo, sino que dice, pero llegó sin pecado alguno, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él anduvo en el mundo caminando como usted y yo. Él hizo obras, hizo milagros, llevó la palabra. Él trabajó. Él sabía lo que venía a este mundo, pero Él no dijo, no, pues voy a echarme aquí mi pecadito, en fin, que pues ya me voy a morir. No. A Dios le importó usted, a Dios le importé yo. Dios dio su vida, a Dios no le importó dar su vida, morir, ser crucificado por amor a usted y a mí, por amor a usted a mí, por darnos la oportunidad de esa preciosa salvación. No descuidemos nuestra salvación. Es necesario seguir trabajando día a día, instante a instante, segundo a segundo, por esa preciosa salvación. Que nos digan locos, que nos digan religiosos, que nos digan que nos hemos olvidado de la familia, de los amigos, no importa, nada de ellos nos va a traer la salvación. Mejor que se unan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, porque yo estoy luchando por mi salvación, pero tampoco quiero que ellos se vayan al infierno, sino que también ellos sean salvos. Pero para eso ellos necesitan venir a los pies del Señor, para eso ellos necesitan reconocer que hay un Cristo de poder, hay uno que les da la salvación, pero que en sus delitos y pecados no lo van a conseguir, que es necesario que ellos vengan a nosotros, pero también en nosotros está darles el ejemplo a seguir, también en nosotros está darles el ejemplo que Dios es primero, que mi salvación es primero, que yo los amo, que yo los quiero, que son mi familia, que son mis amigos, pero que es necesario saber depender del Señor, que es necesario vivir para el Señor, que se les ama, que se les quiere, pero que mejor se nos unan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Y dice el 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es que Dios es tan bello que no importa aún los pensamientos, los deseos, las desilusiones o quizás la angustia que alguno pueda estar pasando, que Él nos dice es necesario trabajar en esa salvación, es necesario seguir adelante, es necesario retener lo que hasta ahora hemos retenido, es necesario pelear por esa salvación, que si Él nos ha venido hablando, nos ha venido mostrando un camino recto, nos ha venido pidiendo que es necesario guardarnos, lo hagamos, pero también que si hemos fallado, es necesario correr
por esa salvación. Es necesario venir a Cristo Jesús y dice, acerquémonos pues confiadamente, que es necesario acercarse confiadamente a Cristo Jesús, al trono de la gracia, que es necesario, si estoy fallando, quizás aún, si el momento llega la debilidad, si aún el momento llega la incredulidad, mi corazón es malo, lo está diciendo la misma palabra, esa incredulidad me puede alejar de Cristo Jesús. Es necesario que yo venga, que corra, que me acerque confiadamente a Cristo Jesús, al trono de la gracia, que Él quizás no me va a recibir, que estoy pensando que me va a recibir con palo, que me va a recibir mal, que me va a recibir con regaño, pero Dios es amor. Si usted y yo en realidad reconocemos que estamos haciendo mal, es necesario correr al trono de la gracia, reconocer en lo que estamos haciendo mal, pedir perdón de corazón, arrepentirnos para que Él sea glorificándose en nuestras vidas, porque Él nos perdona, Él nos ama, Él nos perdona, pero siempre y cuando usted y yo lo hagamos de verdad, sinceramente y de corazón, y hagamos ese propósito con Dios. Vengo, me arrepiento, lo reconozco, ya no lo quiero volver a hacer. Pero para eso es necesario reconocerlo de verdad. Y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios es bueno. Dios es bueno en todo tiempo. Dios nos da la oportunidad. Dios nos habla siempre lo que debemos de hacer. Siempre nos habla una y otra vez, a tiempo y aún fuera de tiempo. Dios nos dice que si en algo estamos fallando, es necesario ponernos a cuentas con Él. Que aún si la más mínima cosa nosotros hemos sentido que le hemos fallado al Señor, quizá con un mal pensamiento, con una mala expresión, quizá le hemos dicho, pero ¿por qué estoy pasando esto? Quizá le hemos reprochado a veces, muchas de las veces, con cualquier cosita, cualquier actitud, cualquier sentimiento que nosotros podamos tener. Venimos y ofendemos a nuestro Padre Celestial, pero es necesario acercarnos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en Cristo Jesús, porque Dios nos da oportunidad. Todo está en que usted y yo nos decidamos a dar ese paso, a aceptar, aún si en algo que quizás Él ya nos habló, aún en algo que Él ya nos dijo que estamos haciendo mal, lo reconozcamos y vengamos y se lo entreguemos para encontrar gracia y misericordia. Sigamos luchando por nuestra salvación, sigamos adelante, sigamos viendo nuestro caminar, porque recordemos que nosotros somos el testimonio para todo aquel que nos ve, pero también estamos luchando por nuestra salvación. Esa nadie nos la va a dar, solamente Cristo Jesús. Pero si usted y yo caminamos en obediencia y en santidad, llegaremos. Pero si usted y yo hacemos conforme a nuestra voluntad, perdemos la salvación. La salvación se pierde y es necesario seguir a cada instante luchando por ella. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche, que siga Él glorificándose en nuestras vidas. Dejo al pastor que sea Él en este momento.